muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya estamos terminando una faena. Hemos estado todo un día en la Escuela de Ingeniería generando un aprendizaje, ahí apoyando cada una de las actividades de nuestros queridos alumnos. Un abrazo enorme en todo el esfuerzo que están realizando cada uno de nuestros chiquillos para poder formarse como profesionales que van a engrandecer el día de mañana nuestro querido Chilito. Ya, nuestro querido Chile que tanto lo necesita. Estuvimos hoy día conversando con ellos y dentro de las actividades estábamos hablando de un tema que es fundamental en nuestros vehículos, que tiene relación con lo que son los elementos de seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad, solamente con una pequeña definición, todo lo que es seguridad pasiva tiene relación a los elementos que nos protegen en un accidente. Es decir, cuando ya lamentablemente, que esperemos que nunca vayamos a generar un accidente, chocamos, nos demos vuelta, etcétera, y se nos activan los sistemas pasivos de seguridad, en donde, por ejemplo, el sistema airbag, que nos va a permitir no irnos contra el volante o no irnos dentro sobre el parabrisas, etcétera. Pero hoy día vamos a ver un elemento activo 100%, que lo estamos utilizando diariamente y que muchas veces no le tomamos mucha en cuenta y lo esforzamos sobremanera en las actividades diarias, tanto en la ruta como en la zona urbana. Y estamos hablando de los neumáticos. Imagínense, los neumáticos son elementos que son dentro de la gama de los elementos activos de seguridad, son fundamentales. Nos permiten adherencia, nos permiten posicionarnos en el asfalto para evitar el derrape. Es decir, si yo genero un derrape, significa que pierdo la adherencia. El neumático no tiene la capacidad de adherirse a piso, y eso es fundamental. Para eso, cada neumático en su dimensión, en su porte, en su tamaño, está diseñado para un tipo de vehículo. Eso está diseñado por fábrica. Porque no solamente es un elemento de seguridad activa, sino también es parte de la transmisión. Es decir, si yo cambio la estructura del vehículo, cambio la estructura del neumático, e inmediatamente el vehículo cambia su manera de trabajar. Por lo tanto, si coloco un neumático muy grande, por ejemplo el caso de las camionetas con doble tracción o una camioneta que le agrando el neumático, se ven lógicamente mucho más bonitas, pero voy a generar que ese neumático al motor le va a costar mucho más hacerlo girar, por lo tanto la transmisión cambia, por lo tanto el consumo aumenta. Y eso es elemental. Cuando nosotros certificamos los vehículos, o fábrica certifica los vehículos, me da algunas posibilidades de poder generar un par de neumáticos que no me va a cambiar. Normalmente no debería cambiar mucho ese cálculo matemático de lo que es la transmisión. Pero veamos algunas medidas o algunos elementos, algunos detalles fundamentales para reconocer lo que es el neumático, algunas medidas, y para eso vamos a ir a taller. Así que atento a la actividad taller y le damos el pasito a taller. Ahí volvemos a la ruta que vamos vuelta a casa. Pues mientras que seguimos en la carretera, vamos a ver algunos aspectos fundamentales, lo que tiene que ver con dimensiones del neumático. Recuerden que el neumático es fundamental, es un elemento de seguridad activa. Pongamos atención en algunos elementos fundamentales para reconocer las características del neumático. Dentro de lo interesante que podemos encontrar en un neumático, vamos a generar algunas medidas que nosotros normalmente lo estamos viendo en forma general y cuando vamos a comprar un neumático. Pero es importante reconocer que esas medidas van a dar las características del neumático, por lo tanto son esenciales poder respetarlas. Cada una de esas medidas van a ir indicadas, lógicamente en el manual de servicio, van a ir en el manual de usuario y también en la puerta. Ahí el fabricante nos dejó un sticker para poder reconocer las medidas y la presión adecuada del neumático. Por ejemplo, este neumático que es de un Hyundai tiene una medida de 185/65 R14. 185 se refiere a la medida
del ancho del neumático, pero en la unidad de milímetros. Por lo tanto son 185 milímetros. Posterior viene 65. 65 se refiere que es en porcentaje, es decir, es el 65% del ancho del neumático. Y ahí yo lo puedo calcular y puedo saber o puedo generar la medida de la altura del neumático. Posteriormente me indica que el armado, el entrelazado es radial, y el 14 se refiere a la dimensión de la llanta, pero la diferencia que va en la medida de pulgada. Posteriormente, un dato que es fundamental, que son características del neumático para lo que yo lo voy a utilizar, tendríamos el 86. Dentro, si lo llevamos a la escala que nos entrega fabricante, el 86 me va a indicar la capacidad en peso que soporta el neumático, que son alrededor de 515 kilogramos. Cada neumático, por lo tanto, va a soportar una carga de 515 kilogramos como máximo. Posteriormente vamos a encontrar la letra H, y esa letra H me va a indicar la velocidad máxima de trabajo, que en este caso sería un promedio de 210 kilómetros por hora. Entonces ya tenemos algunas características en relación a cómo vamos a trabajar con el vehículo. Pero este componente tiene un tiempo de duración, y ese tiempo de duración lo va a trabajar el Departamento de Transporte de Estados Unidos, porque es una norma. Por lo tanto, ahí nos está indicando 4 números que van estampados en el neumático. Me indica 08 del 08. Los 2 primeros números me va a indicar la semana de fabricación, y los otros 2 números me va a indicar el año de fabricación. Eso significa que puedo identificar el tiempo de duración de este neumático y calcular el tiempo restante que le queda, ya que el neumático, por su estructura, por su componente de caucho, dura solamente 10 años y después se debe reemplazar. Por lo tanto, para poder cambiar un neumático, lo voy a cambiar por su desgaste o por su tiempo. Eso es fundamental. El vehículo posee diferentes tipos de informaciones. Una de las informaciones fundamentales son los de los neumáticos. Eso normalmente va al lado del conductor, que puede ir en la puerta o en la carrocería. En este caso nos va a indicar tipos de neumáticos que puede utilizar este vehículo para no variar su estructura, presión de inflado de las ruedas delanteras y ruedas traseras. Por lo tanto, podemos sacar la información. Si tenemos alguna variación en el sistema de transmisión o en el rendimiento del vehículo, también debemos verificar que el neumático sea el adecuado para el vehículo, porque si no me va a cambiar algunas características y eso me va a generar que cambie inmediatamente el consumo de combustible. Así que a verificar esa información. Después de reconocer algunas medidas en nuestro neumático, podemos seguir en la ruta y generar otra conversación. Así que vamos a la ruta. ¿Cómo les fue el taller? Ya estamos de regreso en la ruta. Ya el sol se está escondiendo. Un día maravilloso, completamente despejado. Así que vamos llenos de energía. Entonces, para resumir, el neumático es un elemento de seguridad activa, fundamental, que ya sabemos la estructura, cómo la podemos reconocer, tamaño, podemos reconocer el ancho, podemos reconocer que tiene una característica de velocidad, tiene una característica de peso, por lo tanto tenemos que respetarlo. Hay tablas de peso, hay tablas de velocidad que nosotros podemos sacarla en la web y podemos verificar si realmente las características de ese neumático va a cumplir con los requerimientos de nuestro automóvil. Puede ser que un neumático, de repente en el supermercado ahí aparecen unas ofertas de neumáticos que son súper baratas, pero veamos las características. A lo mejor ese neumático no me sirve para entrar a carretera por la cantidad de telas que tiene o características de sus telas o de sus componentes. Por lo tanto, ya podemos generar, ya podemos saber que la letra y el número me va a indicar
la velocidad y el peso que corresponde el trabajo del neumático, y no solamente tengo que fijarme en sus dimensiones, ya. Así que dos factores que tenemos que tenerlos súper en cuenta. Solamente me queda referir mucha rigurosidad con el tema del neumático. Podemos generar un accidente, podemos sobrecargar ese neumático y se puede simplemente fallar con las consecuencias correspondientes, que si yo voy en velocidad me puedo dar vuelta. Solamente recomendación, esperemos que nunca suceda, pero si llega a suceder que un neumático se nos revienta, se raja, se rompe y el vehículo se empieza a arrastrar, por favor déjelo que se arrastre, solamente afirme el volante, trate de ir llevarlo lo más preciso en la ruta y espere que paulatinamente genere una baja de velocidad, y cuando ya está prácticamente ahí unos 5 km por hora, cuando mucho, recién suavemente aplicar el freno. Si yo voy a 100 km por hora, el neumático se revienta, yo soy capaz de afirmarlo y piso el freno, inmediatamente me voy a volcar. Así que es fundamental, olvídense de los frenos, traten de llevarlo lo más dentro de la pista, que va a hacer mucho menos daño que volcar y lógicamente con el accidente correspondiente. Desde ya solamente me queda pedirles, como siempre, estamos ahí dispuestos de generar videos, actividades, conversaciones, tip importante para trabajar con nuestro regalón, nuestro vehículo, nuestra unidad. Así que los dejo invitados al canal, suscríbanse, coloquen un like, den ideas para poder crear nuevos videos. Un saludo a la distancia a todos mis queridos alumnos que están haciéndolo en forma espectacular, saliendo de esta pandemia y estudiando y sacando su carrera adelante. Un abrazo a toda la gente linda del canal. Nos vemos en el próximo video. Espero su suscripción y su like. Yo sigo en la ruta. Vamos que se puede y vamos siempre adelante. Chau, chau. Dance for me, dance for me, dance for me.